En la época del confinamiento, allá en Buenos Aires, Argentina, la abuela Bea, para sobrellevar la ausencia de sus nietos y sentirlos cerca, les mandaba cuentos por internet. Este COVID-19 que ha llegado a nuestras vidas ha hecho que tengamos que adaptarnos a situaciones distintas. Esta historia tan bonita la vamos a vivir aquí ahora. Yo te hablo desde Arroyomolinos. Estoy a 9.996 kilómetros, creo, de donde tú estás, de allí, de Buenos Aires. Sí. Aunque la magia de los cuentos, que ahora hablaremos, es otra, pero la tecnología nos permite, pues con un toque de teclita, pues poder hablar. Pues nada, Sí. Bea, buenas tardes y encantado, de verdad, de poder saludarte. Buenas tardes, Paco. Muchísimas gracias por conectarte y por interesarte en los cuentos, en estos cuentos por Spotify. Estos Bueno, cuentos que han sido parte de la pandemia, porque ¿cuándo empezasteis allí en Argentina la pandemia vosotros? mira, nosotros empezamos alrededor del 18 de marzo. Y allí empecé con los cuentos, con los que sigo. Eh, y el motivo fue que de buenas a primeras, de un día para el otro, mis 9 nietos, que van desde los 3 a los 9 años, dejaron de ir a la escuela, dejaron de salir de sus departamentos. Todos nosotros vivimos en departamentos en la capital federal de Argentina, y me dio mucha tristeza, especialmente los más chiquitos, que fueron a la escuela una semana y después ya nunca más. Y el hecho de que no pudieran salir de sus departamentos, no pudieran ver a sus primos, no pudieran ir a las plazas, me dije, ¿cómo acompañarlos en este trance tan difícil? Si es difícil para nosotros los adultos, y lo sigue siendo, y el nivel de incertidumbre es enorme, me preguntaba qué pasaba en las cabecitas de los chicos, ¿no? Con esta cuestión del coronavirus. Eh, una nieta mía muy pequeñita, que en ese momento tenía 2 años y medio, todas las mañanas se levantaba preguntando si se había ido el bicho, ¿no? Es muy traumático, me pareció. Y entonces, ante tal nivel de angustia, pensé que los cuentos, que yo ya les contaba de antes de la pandemia, podían ser de ayuda para distenderse a la hora de irse a dormir y relajarse y dormirse. Entonces todos los días, Bea, les contabas un cuento que les mandabas por internet, lógicamente, para Sí, que ellos tuviesen contacto contigo, ¿no? Porque sí, ¿cuándo sí. pierdes el contacto con tus nietos? Y el 18 de marzo, ¿Hasta? sí. Porque ahora mismo, Y, ¿cómo estáis allí? ¿Cómo está la no, situación en Argentina? sí, la situación es compleja, especialmente en las provincias de la Argentina. No así en la capital federal y en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, donde han bajado los casos. Entonces ahora nos vemos en plazas, todos con nuestro barbijo y con distancia social, pero hemos festejado ya muchos cumpleaños en la plaza. ¿Los colegios están abiertos o no? Mira, muy de a poco, muy de a poco. Solamente jardín de 5, sexto grado de la primaria y quinto año de la secundaria, pero solamente una vez por semana, y el propósito es más socializador que académico. La parte académica se sigue haciendo por internet, ¿no? Por Zoom, etc. Ajá. Así que, bueno, hoy una de mis nietitas va por primera vez a la escuela Ujú. con 8 de sus compañeritas en distintas burbujas.
todo tan bizarro, Paco. Porque tú, Bea, te has dedicado a la docencia, aunque ahora ya Sí, estás jubilada, ¿no? sí, pero sigo teniendo cursos de literatura inglesa que antes eran presenciales y ahora son por Zoom. Ajá, bueno. O sea que sigues en activo a ese Sí, nivel, entonces. sí, Muy bien. sí, 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 ¿Los sí, cuentos sí. los has utilizado mucho durante tu época de docencia más activa? Sí, especialmente yo a nivel terciario, yo soy profesor, especialmente o sea, profesora de futuros profesores de inglés, Ajá. enseñaba literatura neoclásica y romántica inglesa, y otra materia que me fue muy útil, que fue el texto literario en el aula, cómo hacer uso del texto literario para la enseñanza del idioma inglés a nivel básico. Y Ujú. ahí me di cuenta del potencial del cuento y que el cuento involucra a los chicos de manera integral, no solamente en cuanto a su intelecto, sino a sus sentimientos. El poder del cuento es enorme. Y bueno, tengo mis teorías, algunas teorías de por qué es así. Bueno, a chicos y a mayores, ¿eh? Sí, Entrevistado a varias escritoras de cuentos y hemos llegado a la conclusión de que a las personas mayores también nos encantan los cuentos, o sea que no solamente es para niños, ¿eh? sí, exactamente. Y una cosa que me ha sorprendido es que estos cuentos no solo los escuchan los chicos, sino muchos adultos y adultos mayores. Me han escrito mensajes diciendo que personas mayores de mi edad o aún mayores se duermen escuchando un cuento. Qué bien. Has escrito un cuento relatando a Don Quijote de la Mancha. Sí. No, sí, yo lo que hago, Paco, es lo siguiente. Yo leo un cuento y luego ya lo leo, le trato de entender su estructura básica Ujú. y después lo cuento a mi manera, generalmente simplificando el idioma para los más chiquitos, y cuando no puedo hacerlo, les explico el significado de las palabras. O sea, tengo a mis nietos en mente, ¿no? Y sí, de literatura española he contado Don Quijote, qué atrevimiento, Dios. Por Dios. Don Quijote, después también, bueno, la vida de Miguel de Cervantes Saavedra, Platero y yo, también, Bueno, de Juan Ramón Jiménez, fábulas de Samaniego, así que varias cosas. Y trato de incorporar un poco de todas las culturas, ¿no? Para que son, o sea, es tan rica la literatura, y trato también de incorporar distintos géneros literarios. atreverse con Don Quijote es atreverse con una obra, bueno, que tiene su aquel, ¿eh? Sí, sí, no sé cómo, o sea, no sé la calidad de mi, ¿viste? De mi versión simplificada, pero lo que pienso también, como he hecho con otros cuentos, he hecho también con La Odisea, con el cuento de Navidad de Dickens, con los viajes de Gulliver, con Robinson Crusoe, es que, o sea, se interesen los chicos por el cuento y que en un futuro por ahí haga que estas versiones tan simplificadas los lleven a leer los originales. Muchas veces en los audios les digo eso. Esto es solamente una aproximación, Sí. pero después está el original. Es muy importante eso que estás comentando, fomentar Sí, la lectura entre los más pequeños y cuanto más pequeños, pues muchísimo mejor, ¿no? sí, por supuesto, por supuesto. Es muy Y importante. sí, sí, sí.
Y bueno, como te decía, he incursionado en muchísimos cuentos de hadas, muchísimos cuentos de los hermanos Grimm, de Perrault. Hoy creo que tienen la sabiduría de tantas generaciones. Parábolas del Nuevo Testamento, fábulas, cuentos acumulativos, leyendas, la leyenda del rey Arturo, me acuerdo ahora, a ver qué más, leyendas urbanas, cuentos chinos en el sentido del tall story, ¿no? No de China. Ya, ya, ya. Pourquoi, cuentos pourquoi, para darles un panorama amplio y de distintas culturas del lejano oriente, del Medio Oriente, de África, de América, de Europa, todo Con lo posible. con los cuentos, ¿tú crees que también se puede hacer algo terapéutico? ¿Son terapéuticos los Totalmente. cuentos? Sí. Totalmente. Yo siempre cito al poeta angloamericano W.H. Auden, que él decía que el cuento, por más complejo que sea, es siempre más comprensible que la realidad. Tiene reglas más claras, ¿no? En el cuento, especialmente el cuento para niños, hay un conflicto. El conflicto hay que sortearlo. El bondadoso en general y el joven y el vulnerable logra sortear el obstáculo y los maléficos son castigados. Y después, al final del cuento, hay una restauración del orden, que eso es muy importante, especialmente en este momento, para los chiquitos, ¿no? Se restablece el orden. Y creo que en nosotros los adultos también está la misma necesidad del restablecimiento del orden. Pues sí. No solamente, Paco, cuentos de ficción. Cuando me empecé a quedar un poco corta de cuentos, imagínate que ya llevo más de 220, porque la cuarentena se ha alargado inmensamente, empecé a contarles cuentos de la vida real, de, de experiencias superadoras, de gente que con su trabajo, con su inventiva, ha ayudado a la humanidad, ¿no? Entonces, he hecho, por ejemplo, bueno, hablé de Miguel Ángel, de Leonardo da Vinci, de Galileo Galilei, de Marco Polo, de Luis Pasteur, Roberto Koch, Newton, Thomas Alva Edison, Steve Jobs, y después también historias por ejemplo, historias del transporte, el invento de la bicicleta, el automóvil, el tren, los hermanos Wright en aviación, ¿qué más? Hay todo lo que tenga que ver con la carrera del espacio, que me fascina. Así. De cada satélite que se manda, por ejemplo, ahora la nave especial de los Osiris-Rex terminó en un cuento, ¿no? Los Apolo, las sondas a Mercurio, también a Júpiter, bueno, todo me interesa. Son lecciones de historia, lecciones científicas a través de los cuentos, lo que tú haces. Creo que es algo maravilloso porque solamente con que los niños se queden con los nombres y seguro que el cuento les encanta, va a ser el vehículo suficiente como para que ellos se interesen, cada uno en la materia que quieran, pero por eso que tú has contado, ¿no? Ese es en definitiva es el objetivo, ¿no? Me parece que es una enciclopedia lo que tú tienes, que vamos, tiene que dar gusto leerla, vaya, y Ay, muchas escucharla. gracias, No, es muchas que gracias. sí, nada, las que te mereces, porque creo que es un trabajo de verdad que para tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Sí,
hago investigación, ¿no? O sea, antes de contar unos de estos cuentos de la historia real, leo mucho, busco los detalles que sé que les pueden interesar a los chicos. Eso sí, quizás tengo, después de tantos años de docencia, más o menos sé qué puede interesar. Claro. Eso sí. Bea, ¿qué les dirías a estos abuelos que están en residencias ahora? Porque sabes que aquí en España pues ha habido muchísimos problemas con las residencias, no pueden recibir visitas. Entonces, ¿qué les dirías para que ellos puedan transmitir a sus nietos? Sí, mira, muy buena pregunta, Paco. Eh, yo, aparte de los cuentos que aparecen en Spotify, que son cuentos, o sea, de ficción o de la vida real, yo también a mis nietos les he contado, y esos no están en Spotify porque son privados, les he contado sobre experiencias mías de niña, cómo era la vida cuando yo era chica. Yo tengo 69 años, entonces, cuando era chica, la leche y bueno, todos los lácteos los traía un hombre en un carro a caballo, cosa que les cuesta entender, Claro. cómo la heladera tenía un bloque de hielo adentro, cómo nos manejábamos. Y a los chicos, a mis nietos les ha interesado mucho. Otro tema, a dónde iba de vacaciones, así, cuentos pintorescos de cuando uno era chico, cómo eran mis abuelos, de dónde vinieron. eh, Todo eso los he contado también. Y creo que es una buena idea que les cuenten los abuelos a sus nietos estas pequeñas anécdotas, historias de su vida, de dónde viene la familia. Es importante conocer las raíces y valorarlas, ¿no? Así que creo que yo les diría eso, aunque sea de 2 o 3 minutos, no importa, pero que lo hagan, que sientan que le están dando algo de mucho valor a los Claro. nietos. Y muchas veces he hablado con gente de mi edad y me ha dicho, qué lástima que no les pregunté a mis abuelos ciertas cosas, de dónde venían, del pueblo de dónde venían. Todo eso es riquísimo para transmitir. Afortunadamente yo tengo 4 nietos, bueno, una es muy pequeñita, todavía no, pero otros 3 que son más mayorcitos, pues en efecto cuando les cuento cosas de pues, cuando era joven, a qué me dedicaba, pues es que Sí, veo que, les encanta, o sea, es algo sí, que les gusta muchísimo. Entonces, sí, recomendación de Bea para todos sí, los abuelos que están sí, confinados en las residencias, que no pueden ver a sus nietos, pues que les cuenten algo de su propia vida que seguro que les exacto. va a encantar, vamos, no tengo ninguna duda. Y mucho más valioso, ¿no? En este momento que el cuento de ficción, no, el cuento de la familia. Claro, tiene personajes reales. Sí, exacto. Vea, yo tengo amistad con un mago, bueno, Ay. es un genio, que está en una lámpara. Entonces, bueno, si tú planteas 3 deseos, pues yo lo mismo tengo influencia, hablo con él y lo mismo se te cumplen. ¿Qué 3 deseos nos podrías, qué 3 deseos te gustaría que se cumplieran? Ay, bueno, indudablemente el primer deseo es que en un futuro cercano se encuentre la vacuna para esta pandemia, y estoy segura que se va a encontrar, porque creo enormemente en la inteligencia y la inventiva humana, ¿no? Que después llegue, otro deseo sería que llegue a todas partes del mundo de manera equitativa, ¿no? Eso sería un segundo deseo. Y el tercer deseo, que es algo personal, es
y me imagino que también muchos abuelos sienten lo mismo, que podamos reanudar nuestra relación con nuestros afectos, Claro. nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos, ¿no? Contacto personal. Toda esta cuestión de las redes es fantástico, fantástico, maravilloso, pero necesitamos el contacto personal, necesitamos los besos, necesitamos los abrazos. Sí, es verdad, lo necesitamos todos y es lo que nos está costando muchísimo y por lo que nos dicen, lo que se avecina pues no es nada agradable, por lo menos aquí en España, ¿no? Está hablando ya de Navidades, que son, nos guste, no son fechas señaladas, que si hay que estar encerrados, pues estaremos encerrados, pero la verdad es que nos va a costar mucho y sí que somos afectivos y queremos, qué poco queremos, ¿verdad? Simplemente Sí, pues sí, juntarnos con la gente y poder abrazarlas, poder estar con ellos. sí. Somos seres sociales. Claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, pues yo espero, yo voy a hablar con el genio ¿El y mago? yo espero Por que todo esto se favor. cumpla, ¿eh? Que Sí. esto se cumpla, ¿eh? Vea, no sé Bueno, si te ha quedado algo en el tintero. Bueno, yo sé que algún cuentecito luego nos vas a regalar, ¿no? Para ponerlo en el canal y que los vayamos subiendo. Esos, ya bueno, hemos bueno, subido un par de ellos y a la tengo- gente les ha encantado, ¿eh? Por eso te digo que, ¿no? Tienes aquí bueno, unos fans en Arroyo Molinos increíbles, de verdad. Unos seguidores. bueno, muchísimas gracias. Te diría, Paco, que pueden encontrar mis cuentos en Ah, Spotify, en muy Los bien. Cuentos de Bea, y en Mm, Instagram, Los Cuentos de Bea, las 4 palabras juntas. lo Y pondremos, bueno, lo pondremos. sería un gran placer. Los cuentos son para todos, son gratuitos. O sea, la mayor alegría es que le lleguen a muchos chicos y a muchos adultos que están necesitados de un poco de fantasía. Pues muchísimas gracias, Bea. Pondremos luego en los comentarios el Spotify y Instagram para que puedan ver tus maravillosos cuentos. Y bueno, pues un auténtico placer. Y te emplazo para no dentro de mucho, antes de Navidades, si es posible, volver otra vez a hablar, a ver qué tal nos ha ido la historia y los deseos del genio. Los ¿Vale? deseos del mago. Es, es la lámpara maravillosa de las 1001 noches. Eso. Bueno, Bea, un abrazo y un auténtico placer, de verdad. igualmente para vos, muchísimas gracias por interesarte en el tema. Y Much- muchos cariños a todos en España y especialmente a los que están sufriendo y los están pasando mal. El mismo deseo para todos. Muchas gracias, Bea. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo.